Estudiantes de grado 10º, bienvenidos a la tercera clase de nuestra asignatura de Ciencias Económicas y Políticas. En la clase de hoy vamos a ver un tema bastante importante en el ámbito de la economía. Me refiero a los ciclos económicos. Pero para empezar a hablar de los ciclos económicos, es importante recordar algunos conceptos que nos van a servir como insumos en el desarrollo de nuestro tema. Empezamos por recordar qué son los factores de producción. Los factores de producción se definen como los recursos que una empresa o una persona utiliza para crear y producir bienes y servicios. Y dentro de la teoría económica que se encuentra en el Internet y en los libros, se definen en ocasiones muchos factores de producción, pero básicamente para la teoría económica clásica se concentran tres factores principales de producción. Primero, el capital, que como su nombre lo indica, se refiere a lo que se invierte para la adquisición de bienes o artículos elaborados en los cuales se ha hecho una inversión y que contribuyen en la producción. Por ejemplo, una empresa invierte en máquinas, equipos de oficina, equipos de producción, dinero que las fábricas invierten en herramientas, en transporte, etcétera. Todo eso se puede ingresar dentro del concepto de capital. Lógico, también se debe incluir en el capital el recurso económico, es decir, el dinero. El segundo factor de producción es el trabajo. Se refiere a todas las capacidades humanas, físicas y mentales que poseen los trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y servicios. Recuerde que hay diferentes tipos de trabajos, ¿no? Hay trabajos especializados, hay trabajos no especializados, hay trabajos que requieren un mayor esfuerzo físico, pero también hay trabajos que requieren un esfuerzo mental. Todos estos conceptos de trabajo quedan incluidos dentro de este factor de producción. El tercer factor de producción es la tierra. En el factor tierra hay que tener en cuenta que cuando se habla de tierra, la gente lo primero que piensa es un sector, una porción de terreno, y resulta que ese factor de producción va más allá. En el factor tierra se incluyen todos los recursos naturales de utilidad en la producción de bienes y servicios, por ejemplo los bosques, los yacimientos minerales, las fuentes y depósitos de agua, etcétera. Es importante, para concluir nuestro estudio breve sobre los factores de producción, indicar que en muchos libros se incluye también al factor tecnología. Sin embargo, repito, para nuestra teoría económica clásica, que es la que tomamos como fundamento para el desarrollo de esta clase, no vamos a incluir la tecnología como un factor de producción. Otro tema importante para desarrollar antes de entrar a abordar el tema referente a los ciclos económicos son los sectores económicos. En Colombia se han dividido los sectores económicos básicamente en tres sectores. El primer sector se denomina el sector primario, que es también llamado el sector agrícola, y comprende todas aquellas actividades económicas relacionadas con la obtención de productos y bienes directamente de la naturaleza. Importante indicar que en este sector no se realiza ningún tipo de transformación al bien, es decir, es solamente y exclusivamente lo que la tierra brinda. Solamente interviene el factor comercialización, pero el sector primario recoge las actividades que no transforman el bien o producto. El segundo sector, también llamado sector secundario, es conocido como el sector industrial y comprende todas aquellas actividades relacionadas con la industria. Se caracteriza porque allí sí hay un proceso industrial para transformar las materias primas, bienes o mercancías en bienes de equipo o productos que pueden ser consumidos. El tercer sector o sector terciario también es llamado o conocido como el sector de prestación de servicios y, como su nombre lo indica, comprende todas las actividades relacionadas con la prestación de servicios a la comunidad, a las empresas
y a las personas en general. Por ejemplo, las actividades relacionadas con las telecomunicaciones, el transporte, la enseñanza, el comercio, etc. Repito, esta división y diferenciación es acorde a lo planteado por los estudios de la economía clásica. Según esta economía clásica, se considera al sector primario y al sector secundario como productores de bienes tangibles. Los bienes tangibles son los que se pueden palpar, aquellos bienes que se pueden tocar. Eso quiere decir que gracias al funcionamiento del sector primario y el sector secundario se obtienen bienes y productos físicos, lo que no ocurre con el sector terciario, que por tratarse de servicios no produce bienes tangibles. Ahora sí aterrizamos esta breve introducción a nuestro tema principal, que es el referente a los ciclos económicos o ciclos de la economía. Los ciclos económicos son los aumentos y descensos recurrentes de la actividad económica global en un periodo determinado. Se resalta la palabra aumentos, descensos y recurrentes, porque básicamente eso hace un ciclo económico. Produce momentos de ascenso, momentos de descenso y momentos que se repiten, que recurren. Por eso hablamos de ciclos. Algo recurrente, por lo tanto, es lo que aparece nuevamente después de un cierto periodo. Los ciclos económicos no se presentan de la misma forma. Tienen una intensidad, duración o comportamiento que pueden variar, aunque todos tienen fases ascendentes y fases descendentes. Dentro de la teoría económica existen 4 fases comunes en los ciclos económicos. La primera fase se define como la depresión o crisis, que es el punto más bajo en el ciclo económico. Sus características son que en este ciclo se presentan bajos niveles de empleo, es decir, se presenta mucho desempleo. El país se encuentra en crisis económica y los consumidores no tienen muchos recursos. Lógico, si los consumidores no tienen recursos para comprar, es decir, la demanda de bienes y servicios en la economía se reduce a su menor expresión. Me detengo un momento ahí para recordarles que la oferta es la cantidad de bienes y servicios que los vendedores están dispuestos a ofrecer a un determinado precio, y que la demanda es la necesidad de un comprador de un bien o servicio que está condicionada por los recursos que tienen disponibles. Es decir, cuando hay muchos bienes en el mercado, muchas personas vendiendo un bien, decimos que la oferta es alta. Y cuando hay muchos compradores para comprar ese bien, decimos que la demanda del bien es alta. En esta etapa de depresión o crisis, los precios de los bienes y servicios bajan o permanecen estables. Pregunta: ¿por qué bajan los precios de los bienes y servicios? ¿O por qué permanecen estables? Pues los precios bajan o permanecen estables porque la demanda es poca o nula. Es decir, al no haber gente que compre los bienes, por lógica, los vendedores de esos bienes y servicios deben bajar sus precios o dejarlos estables, pero nunca subirlos, porque entrarían a perder y nunca podrían vender sus bienes. Al no presentarse una buena demanda y los precios bajar, de manera consecuente, la producción también disminuye a su mínimo nivel. Como corolario de lo anterior, podemos decir que este ciclo económico no trae buenos resultados para las empresas y la economía en general. Segundo ciclo económico, llamada la recuperación, es un respiro en la economía. Es la fase en la cual el panorama económico empieza a mejorar. Tiene lógica porque si el primer ciclo es el punto más bajo, pues ya no tiene la economía para dónde más agarrar. Cuando la economía está en el primer ciclo de depresión o crisis, la única opción que tiene es recuperarse. Las características de la recuperación son: se presenta una fase de crecimiento económico, un respiro, se presentan mejores niveles de empleo y producción, y derivado de esto se presenta un aumento de precios
como respuesta a una mayor demanda de bienes y servicios. Recuerden que el precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro objetivo, y suele ser una cantidad monetaria. La característica principal de este segundo ciclo es que la economía comienza a recuperarse, el ciclo comienza a subir. El tercer ciclo económico se define como el auge o boom, y es el punto más alto del ciclo económico. Se llama también el pico porque obviamente, como es el punto más alto, la única opción que tiene es permanecer allí o descender. Es un punto tan alto en la economía que todas las personas tienen empleo, la producción está en su máximo nivel, no es posible un mayor crecimiento dado que no hay mano de obra ni capacidad de producción restante. Es decir, cuando se dice que todo el mundo tiene empleo, pues no es posible un crecimiento económico, porque si todos tienen empleo, ¿qué mano de obra se contrata? Digamos que este ciclo económico llamado auge o boom, de una u otra manera se pudiera considerar como un estancamiento de la economía, pero un estancamiento en lo alto. Y también pudiera decir, y este es un comentario personal del profesor, que este ciclo económico es una utopía, es decir, muy difícil que un país pueda llegar a un auge o boom con una economía tan estable que tenga un estancamiento en su crecimiento económico. El cuarto ciclo económico es la recesión o contracción, y es la fase del ciclo económico en la cual se desciende, lo que les comentaba en el ciclo anterior. El ciclo anterior, el auge o boom, era el punto más alto. A la economía no le quedan sino dos opciones: o mantenerse o descender, o sea que puede entrar regularmente en una recesión o contracción. Las características de este ciclo son que en esta fase se reduce la producción, se reduce la inversión, el comercio y el empleo, se reduce el ingreso de las personas, las empresas y el gobierno, y el crecimiento económico es negativo. La recesión se puede presentar de forma severa y prolongada, conduciendo a la economía a un estado de crisis. Los invito a que observemos la gráfica referente a los ciclos económicos y podemos ver cómo el punto más bajo de la depresión indica el comienzo de un nuevo ciclo hacia una recuperación, llega al punto máximo llamado auge y luego comienza su descenso hacia una recesión y acto seguido a otra depresión. En la siguiente clase estaré presentando un cuestionario evaluativo referente a los dos videos que vimos, el video de la globalización y este video de los ciclos económicos. Unas preguntas para que ustedes respondan sustentadas en los dos videos que se elaboraron. Les agradezco por la atención. Hasta pronto.